Amen. Thank you, Josh and Anna. Gracias, Josh y Ana. I needed that tonight. How about you? Necesitaba eso esta noche. Aren't you grateful for the encouragement ¿No está usted agradecido por el ánimo of God's word in song? de la palabra de Dios en las canciones? Ephesians 2 is where Efesios 2 es donde estamos esta chapter 2. noche. Efesios capítulo 2. We've come to verses 14 through 18. Hemos llegado a los versos 14 al 18. I want us to read beginning Y quiero que leamos empezando en el verso 11. Efesios 2, verse 11. verso 11. The word of God says this, La palabra de Dios dice: recordad pues que en otro tiempo that at one time you vosotros los Gentiles gentiles en la flesh carne, called llamados uncircumcision, incircuncisión, by what por is la tal called llamada circumcision, circuncisión hecha por manos en la carne. by hands. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, Christ, excluidos de la ciudadanía de Israel, wealth of Israel, extraños a los pactos covenants of de la promesa, having sin no tener hope, esperanza and without God y sin Dios en el mundo. But now in Christ Pero Jesus, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis blood of Christ, sido acercados por la sangre de Cristo, for he himself is our peace, who has made both porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, by abolishing aboliendo en la carne la enemistad, ordinances, that he might la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, and might reconcile us both to God y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. and he came and preached Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, and peace to y those paz a who are los que near. estaban cerca, For through him we porque both por have medio de Él access los to one unos y los Spirit. otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Let's go together to our God. Vamos juntos a nuestro Dios en oración. Esta noche, Padre, en el cielo te damos gracias Way that our hearts por la manera en que are nuestros corazones ya han sido animados y edificados a través de las canciones. It is sweet to sing of Es dulce el cantar salvation, acerca de tu salvación, es dulce cantar what our position is now. acerca de cuál es nuestra posición ahora por tu Hijo. It is good to remember Es bueno recordar what we sung about tonight, lo que cantamos esta noche, la venida de nuestro Salvador al mundo, think about what has y pensar acerca de by his life and lo que se ha logrado por su vida, su muerte y su resurrección. the gift that you've given to us of life in him. El regalo que nos has dado a nosotros en vida en Él. Pray now, Lord, your blessing upon your word, Yo pido tu bendición sobre la palabra mientras que está siendo predicada. and upon you, Dependemos de for the ti preaching of it and the para la reception of it. predicación y la recepción de tu palabra. Lord, we Señor, nosotros te damos gracias por la oportunidad que tenemos de ver a tus santos ser animados y edificados mientras que nos reunimos juntos alrededor de tu palabra. don't take that for granted. We thank you for it, and we ask No lo subestimamos, te damos gracias por ello y te pedimos, Señor, de que eso sea logrado al mismo tiempo that in our que recordemos que en medio de nosotros aún hay algunos que no conocen a tu Hijo y deseamos ver a las personas ser salvas en estos días. so we ask for your blessing. Así que pedimos tu bendición y te daremos gracias por ella en el nombre de Jesús. Amén. This entire chapter is about the Este wonder of salvation. capítulo entero es acerca de la maravilla de la salvación. Verses of this chapter Los primeros 10 versos de este capítulo celebran salvation from the la perspective. maravilla de la salvación desde la perspectiva de cada uno de nosotros como individuos. We're reminded of who we were before Se nos we met recuerda de Jesus. quién éramos antes de que conociéramos a Jesús. Se nos recuerda acerca de lo que Dios hizo para salvarnos en y a través de su Hijo. Reminded of what our position Se nos is now recuerda in cuál es nuestra Christ posición ahora en Cristo Jesús, raised up with him, seated with him. levantado con Él, sentados con Él en los lugares celestiales. We're reminded of what our Se nos future is recuerda going to be cómo, because cuál va a of ser nuestro Jesus, futuro verses por 7 Jesús, verso 7, through 9. a través del 9. And we're told that we are God's Y se nos dice que nosotros somos created in Christ. obra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios preparó estas obras de antemano para caminar en ellas. Esta es la salvación desde el punto de vista individual y es maravilloso. Y es dulce y se nos llama Recognize these things. a reconocer estas cosas, a regocijarnos en estas cosas y celebrar estas cosas. And then beginning in verse 11, Y luego empezando en el verso 11 hasta el final del capítulo, we continue celebrating the wonder continuamos celebrando la maravilla de la salvación, pero ahora desde un punto de vista distinto, del punto de vista of de la obra de salvación de Dios a través de la historia. So from an ethnic
Así que desde un punto de vista étnico, un punto de vista nacional, Él está hablando directamente a la mayoría de nosotros, si no es que a todos nosotros en este auditorio, se dirige a nosotros como gentiles. Dice, recordad qué posición, en qué condición una vez estabas. Así que usted puede ver cómo esta siguiente sección es un espejo de la primera, lo que éramos, lo que Dios ha hecho y quiénes somos. Y ahora lo hace desde un punto de vista nacional y étnico. Nosotros como gentiles, lo que nosotros éramos, lo que Dios ha hecho y ahora quién somos ahora. Así que en el verso 11 al 13, Él lo declara en el verso 14 al 18, los versos con que tratamos esta noche. Él retrocede y explica esto y expande esto. Dice, porque Él mismo, ustedes eran las gentiles que fue hecha en la... Recordar que ustedes eran en ese tiempo separados de Cristo, separados de la nación de Israel, de la ciudadanía de Israel, extraños del pacto de la promesa sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Y si usted pregunta, ¿cómo hemos sido nosotros traídos cerca? ¿Cómo nosotros ahora hemos sido hechos a pertenecer al pueblo de Dios? En la iglesia somos el pueblo de Dios. ¿Cómo ha sido logrado esto? Versos 14 al 18. Ahora explica esa realidad. Y si usted toma todo lo que hemos visto hasta este punto, ¿puede usted capturarlo en una palabra? Hay una palabra que puede resumir todo esto. Usted diría, Él está celebrando aquí la maravilla de la paz. Es la maravilla de la paz, es la verdad preciosa de la paz. Paz con Dios y paz que es establecida entre los hombres por la paz que tenemos con Dios. Y eso es de lo que vamos a pensar esta noche. Vamos a pensar acerca de la verdad preciosa de la paz. Hay 4 cosas que vamos a ver en el verso 14 al 18. La primera es esta. Vemos que esta paz de salvación, es explicada por una persona. Esta paz de salvación se explica por una persona. La primera declaración realmente es la declaración que controla todo lo demás en estos versos 14 al 18. Todo lo demás en el verso 14 al 18 explica esta primera declaración. En el verso 14 dice, porque Él mismo es nuestra paz. Él mismo es nuestra paz. Primero que nada, ¿de qué tipo de paz está hablando? Él está hablando acerca de la paz de la salvación. Él está hablando acerca de la paz de la reconciliación. Una reunión. Hemos sido traídos a Dios, hemos sido reconciliados a Dios y por esa reconciliación hay una reconciliación que sucede entre las personas. Hay una unión entre los hombres en Jesucristo. Así que Él está hablando acerca de la paz de la reconciliación. Él está hablando de una paz que existe en el ámbito de la comunión. Y es comunión, como dije, en 2 direcciones. Comunión con Dios, reconciliación ahora significa comunión con Dios y reconciliación ahora significa comunión con todos los que están en Cristo Jesús. Sin división, sin hostilidad, una verdadera unidad. No solamente es la ausencia de conflicto, no solamente es una paz que es una ausencia de conflicto, así es como el mundo piensa acerca de la paz. Hablamos acerca de paz entre las naciones, no estamos hablando acerca de la presencia de justicia, no estamos hablando acerca de un acuerdo, simplemente no están en guerra. Pero este tipo de paz no solamente es la ausencia de hostilidad, es más que eso, es unidad. Es la creación de un hombre nuevo, como veremos en un momento. El pronombre aquí, altos, es la palabra griega. Es la primera palabra de la oración griega, así que es enfática. Por eso es que en la traducción en inglés se dará cuenta usted que la palabra él mismo está apuntando a la naturaleza enfática de esa palabra altos. Él mismo. Él mismo, porque Él mismo. Hemos sido traídos juntos, cercanos por la sangre de Cristo. Hemos sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo dice. Porque Jesús, porque Él es nuestra paz. Nuestra paz.
Es una paz que nos pertenece a nosotros. Y la hora aquí es que el judío y el gentil, todos los que están en Cristo Jesús, todos los que han sido acercados por la sangre de Cristo, todos los que han sido salvos. Pero nosotros conocemos esta paz que ha sido establecida en esta persona. Así que esta es una paz que se encuentra en el ámbito de la salvación. Es una paz que se conoce en Jesucristo. Eso apunta a dos cosas muy importantes. Piense conmigo acerca de esto de esta manera. Si Jesús ahora significa la presencia de la paz, entonces, ¿cómo explicamos la ausencia de la paz antes de que estuviéramos en Jesús? Si Jesús significa paz, entonces, ¿qué significa la ausencia de la paz? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué había una necesidad de reconciliación entre el hombre y Dios? ¿Por qué hay una necesidad de reconciliación entre los hombres? ¿Cuál es el problema en el mundo? Usted conoce la respuesta. La respuesta, por supuesto, es el pecado. El pecado es el problema. Este verso nos recuerda, y toda la sección nos recuerda, que donde hay pecado, hay hostilidad. Donde hay pecado, hay falta de concordia, división, consecuencias devastadoras en la vida individual. Pero el pecado significa falta de paz entre el hombre y Dios y falta de paz entre los hombres. Porque había necesidad de reconciliación con Dios, porque Dios estaba enojado con los pecadores todos los días. Dios está enojado con los pecadores. Dios tiene amor por los pecadores, pero Él está enojado con los pecadores y su pecado. Cuando los hombres viven sus vidas bajo la furia de Dios, se merecen la furia de Dios y van hacia la furia de Dios. Así que hay enemistad entre el hombre y Dios está enojado con los pecadores, pero no solamente es un problema de una dirección, porque la Biblia describe a los hombres como que están hostiles en sus mentes en contra de Dios, odiadores de Dios. Así es como se describe la raza humana perdida. Así que aquí tiene usted hombres pecaminosos, hombres que no se pueden ayudar a sí mismos, hombres culpables, con una mente hostil hacia al que el hombre ha ofendido, quien es todopoderoso, es Dios. Aquí está el hombre inútil, enojado con el Dios que lo ha ofendido, cuyo juicio él se merece, enojado con el Dios que es su única esperanza, si el hombre va a escapar de este juicio y ser transformado. Dios es el único que lo puede hacer. Así que aquí está el hombre luchando en contra de su único ayudador y el único que está dispuesto a ayudarle. Uno que está dispuesto a ser lleno de gracia. ¿Alguna vez ha tenido a una mascota que se ha lastimado y ahí está usted tratando de ayudarles? Si es sacarle algo de la pata o cualquiera que sea el caso, y ahí están ellos corriendo de usted. Sus intenciones son para ayudarle y usted está listo para ayudarles, pero ellos no pueden entender. Ellos no saben. Están huyendo del mismo que está tratando de buscarles, hacerles bien. Así es la raza humana perdida. Está corriendo de Dios, enojados con Dios, hostiles hacia Dios, y Dios es su única esperanza. ¿Por qué es el hombre así? Bueno, por el pecado. Y de la misma manera, ¿cuál es la actitud del hombre hacia otros hombres? Por el pecado hay egoísmo. Y porque hay egoísmo, hay todo tipo de problemas entre las personas. El problema es el pecado. Por eso es que hay hostilidad y discordia. Así que esta paz que se encuentra en Jesús apunta al problema. La paz se encuentra en Jesús porque la discordia se encuentra en el pecado. La paz se encuentra en el Salvador porque sin el Salvador usted se queda con la discordia del pecado. Esa es una buena lección aún ahora, aún como personas redimidas. Cuando pensamos que aquellos que hemos sido salvados y hemos sido reconciliados con Dios y en posición tenemos esta reconciliación los unos con los otros. Cuando nosotros tenemos problemas en nuestras relaciones humanas, ¿entendemos cuál es el problema? ¿Por qué luchamos los unos con otros? El libro de Santiago apunta a esto. ¿Por qué nosotros luchamos los unos con los otros? Por el egoísmo del corazón humano. Por eso es que existen todos estos problemas en las relaciones humanas. Y escuche, si el problema es el pecado, entonces la respuesta es Cristo. Si el problema es pecado, entonces la respuesta es Cristo.
Me gustaría que siempre recordáramos eso. Si el problema es el pecado, entonces la respuesta es Cristo. Lo que hacemos a veces es que aceptamos los placebos del demonio, estas soluciones falsas, porque las soluciones que él ofrece y que el mundo ofrece realmente no tratan con el verdadero problema. El problema es el pecado. Así que donde el problema es el pecado, la respuesta es Cristo, lo que significa que tengo que tratar con mi pecado de una manera que va de acuerdo con Jesús. Tengo que ver a mi pecado como pecado y confesarlo como pecado, arrepentirme de ello como pecado. Cristo es la única esperanza para toda la hostilidad que se encuentra en el pecado. La respuesta es Jesús. Jesús no es ofrecido como un medio de paz. Jesús no es ofrecido como una de muchas maneras en que usted pueda encontrar paz. Él es nuestra paz. Tenemos que reconocer eso, regocijarnos en eso y aplicarlo y vivirlo. Pero ahora, ¿cómo es Jesús nuestra paz? ¿Cómo es esta declaración cierta? Bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo nos lo explica. Jesús es nuestra paz por dos cosas que él tuvo que lograr. Para que esta paz fuera establecida, y en este contexto, de todo lo que él va a hablar es basado en la reconciliación con Dios, pero lo que él tiene como una meta es la nueva unidad entre el judío y el gentil. Con eso es con lo que él estaba tratando en el verso 11 al 13. Hay un nuevo hombre, hay un nuevo cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo ya no hay judío y gentil, solamente hay cristiano. Así que, ¿cómo esta paz entre el judío y el gentil establecida? Bueno, hay dos cosas que tenían que ser hechas. Tenía que haber el remover de algo y la creación de algo. La primera cosa de lo que habla es de lo que se tuvo que remover. Lea conmigo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno. Hablando acerca del judío y el gentil, quien de ambos pueblos hizo uno. ¿Cómo lo hizo? Derribando la pared intermedia de separación, aboliéndola en su carne. La enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Cómo se han vuelto uno en la iglesia, los dos, judíos y gentiles? Bueno, porque Jesús, por su muerte en la cruz, eso es lo que él dice cuando dice en su carne, en su cuerpo, su muerte en la cruz. De hecho, vea el verso 16, se lo hace ver muy claro. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. ¿Se da cuenta? Esto es donde ha sucedido. En el verso 13, por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, por la carne de Cristo en la cruz, por la cruz. Así es como esto ha sido afectado. ¿Qué ha hecho? Pablo escribe esto, derribando la pared intermedia de separación. ¿De qué está hablando? A lo mejor está usando una ilustración o una alusión a la pared que divide en el templo. Si usted va a casa esta noche y usted ve a un dibujo del templo de Herodes y cómo estaba organizado, usted se dará cuenta que la corte de afuera era la corte de los gentiles. El patio de afuera. Y luego se mueven los diferentes patios a donde los israelitas podían ir. Tenía el patio de las mujeres, tiene el patio de Israel, el patio de los sacerdotes. Pero afuera está el patio de los gentiles. Y había una pared que los dividía. Y el historiador Josefías nos dice que había muchos intervalos en esta pared de piedra. Habían advertencias. Si algún extranjero, algún gentil pasa de este punto, usted hace esto al costo de su propia vida. No sino que los iban a matar si se pasaban de ese punto. Eso era algo literal. Así que en términos de una metáfora de esa pared de división en el templo, en la mente de Pablo, es una imagen de lo que él está hablando. Esa sería solamente una metáfora, porque hay algo real con lo cual se tenía que tratar. Esa solamente es una imagen de ello. Imagínense esa pared dividida en el templo, derribada.
derribado la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley. Esta es una pared de odio, aboliendo, y esa palabra aboliendo ahí, con lo que tiene que ver es con hacer que algo ya no se pueda operar, algo que ya no opera, algo que ya no tiene fuerza. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿De qué está hablando? Él está hablando acerca de la ley de Moisés. Está hablando acerca de la ley que Dios le dio a Israel, la ley de los mandamientos. Él está pensando ahora en términos específicos. Si usted tomara la ley de Moisés y pensara en ella en tres categorías: la ley moral, la ley judicial, la ley de ceremonia, y eso a propósito es una división artificial, realmente es una unidad. Porque ¿cómo puede usted violar cualquier parte de la ley y que no fuera un problema moral? Dios la dio para que fuera obedecida. Por lo tanto, para el israelita era todo. Era una ley moral, tenía que obedecerla. Sin embargo, si usted piensa de eso de esa manera, lo que realmente tiene en mente aquí serían las leyes que tienen que ver con la adoración. Y el pueblo judío eran distintas del pueblo gentil por virtud de esta ley. La ley de los mandamientos, estos mandamientos que eran expresados en ordenanzas, en reglas. En algunas traducciones dicen ceremonias. Así que piensa acerca del judío y el hecho de que la persona judía tenía leyes de dieta, tenía leyes de festividades, cosas que tienen que ver con cómo vivían y cómo se vestían y con quién se podían asociar y cómo iban a adorar en términos de sacrificios y este tipo de cosas. Estas leyes sirven como una barrera, una pared de división entre el judío y el gentil. De tal modo que si usted era un gentil y usted quería adorar, realmente creer en el Dios de Israel y unirse a usted mismo a este pueblo, usted tenía que ser un prosélito. Tenía que adoptar, tenía que someterse a esta ley, a estas leyes, a estos mandamientos. ¿Qué quiere decir cuando dice que Jesús ha quebrantado en su carne esa pared de división? Bueno, Jesús cumplió esas leyes. Esas leyes eran sombras apuntando a la sustancia, y la sustancia es Cristo. Esas cosas eran preparaciones, apuntando hacia el que iba a venir y ser la realidad a las cuales estas cosas apuntaban. Y Él es Jesús. Así que Él cumplió estas cosas y las hizo las hizo que ya no pudieran operar. Ya no estamos bajo mandamiento de Dios para observar esas festividades en las leyes del Antiguo Testamento. Ya no estamos bajo mandamiento de Dios para observar las leyes de dieta. Ya no estamos bajo el mandamiento de Dios para observar las leyes del sábado. Ya no estamos bajo mandamiento de Dios para observar esas cosas. Ya no hay sacrificios que se ofrecen. Jesús es el sacrificio que puso un final a todos los sacrificios. Así que de esa manera, esas cosas ahora son algo del pasado. Ya no hay nada ahí que divida al judío del gentil en términos de una verdadera adoración, porque esta ley ya no está operando, la ley que se le dio a Israel. Y a propósito, esto no sería cierto de cada israelita en individual, pero era cierto de toda la nación, era característico de la nación. Tomaron la ley de Dios, esas leyes acerca de la adoración, y volvieron esas cosas a una excusa para odiar a los gentiles. En vez de verse a sí mismos como un pueblo misionero para alcanzar al mundo, como un testimonio a todo el mundo del verdadero Dios, en vez de ser misioneros al mundo, esto se volvió una pared de división, de hostilidad, de odio. Y del otro lado de la moneda era tan cierto. Los gentiles odiaban a los judíos. Y si usted habla acerca de esto, hablamos acerca de una persona con mente griega. Ellos veían al resto del mundo como bárbaros. Tenía griegos y bárbaros, así que había hostilidad en ambas direcciones. Pero en Cristo, ¿qué le sucede a esta pared de división de hostilidad? Es abolida. Es destruida por la muerte de Cristo en la cruz. Y si usted quiere ver una imagen bíblica de qué tan verdadera era esta hostilidad
en el mundo del primer siglo y aún más allá de eso, yendo hacia el pasado. Un par de ejemplos del libro de Hechos. Hay muchos ejemplos que pudiera ofrecerle, pero hay un par aquí que yo creo que son imágenes claras. Hechos 21-27 dice, cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo a Pablo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo. Pablo ha ido al templo para cumplir un pacto, un voto, y al verle en el templo le echaron mano gritando, israelitas, ayúdanos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo y la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo el Efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Así que ellos piensan que Pablo había traído a este gentil a esta área del templo donde no debería de estar. ¿Qué tan enojados están? Siguiente verso. Se alborotó toda la ciudad y llegó el Pablo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo. Le arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas mientras procuraban matarlo. Llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Si no hubieran visto a los soldados, lo hubieran matado. Y la excusa era que había traído a un gentil adentro del templo. Usted puede decir, bueno, esos eran solo los fariseos, los legalistas perdidos. Escuche, Hechos capítulo 10, este es el apóstol Pedro. Esta es su reunión con Cornelio. Vea cuál era su mentalidad. Hechos 10, verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Como la hora sexta, tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio al cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando a la tierra por las 4 puntas. Así que Dios está dando una visión aquí. Habiendo en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra, aves del cielo. Y oyó una voz, levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor. Pare y entienda eso. Él sabe de dónde está viniendo esto. El Señor. ¿Y qué es lo que él dice? No. De ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Esa es una gran declaración. Yo nunca he violado las leyes de dieta que nos has dado. Yo no he comido nada que es común o inmundo. Y la siguiente declaración dice de nuevo, por segunda vez llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces y inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo pensando, todavía estaba en problemas con esto, en lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio después de haber preguntado por la casa de Simeón aparecieron a la puerta. Este hombre gentil había pedido que Pedro fuera y compartiera las buenas nuevas con él. En Hechos 10:25 dice, sucediendo que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Y conversando con él entró y halló muchas gentes reunidas y les dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Así que él entendía que la lección no se trataba acerca de la comida, se trataba acerca de las personas. Pero por eso cuando fui llamado vine sin poner ninguna objeción. Pregunté, pues ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Y continúa la historia. Esta era la mentalidad de Pedro. Había esta división y algo de esto era legítimo. Dios dio estas leyes para dividir a su pueblo del resto del mundo, pero ahora en Cristo Jesús esas cosas han sido cumplidas, así que no hay ninguna barrera, legítima o ilegítima, ya no está ahí, ha sido destruida. Eso es lo que él está diciendo.
Y esto abre el camino para esta historia nueva de salvación, esta nueva unidad entre el judío y el gentil en la iglesia. Así que algo tenía que haber sido eliminado. Y eso era que Cristo cumplió la ley. Ahora dése cuenta, algo también tenía que haber sido creado para que esta unidad existiera. Verso 15, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, expresando en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Cristo vino, Él murió no solamente para cumplir, pero para crear. Para traer a la existencia algo que realmente es nuevo, y eso es la iglesia. Lo que puede ser ilustrado, y lo es, en el Nuevo Testamento por un cuerpo. Usted tiene un nuevo hombre, Cristo la cabeza, y cada miembro de ese cuerpo, una persona redimida. Somos ahora miembros del cuerpo de Cristo y estamos en unión con Él. Y porque estamos en unión con Él, como hablamos acerca del bautismo del Espíritu hace un par de semanas, estamos en unión los unos con los otros. Esta nueva unidad, este nuevo hombre, es algo que ha eliminado a los dos, así que entienda esto. Si usted es un judío y usted viene a Jesús, usted no se vuelve un gentil para volverse un cristiano. Usted es un judío que se vuelve un cristiano por fe en Cristo. Si usted es un gentil que viene a Jesús, usted no se vuelve un judío para venir a Jesús. Usted viene como un gentil y ahora usted es un cristiano. De tal modo que la identidad del judío y el gentil en Cristo, desde un punto de vista espiritual, no estamos hablando de distinciones étnicas, pero desde el punto de vista de la identidad espiritual, ¿cuál es su nombre? Su nombre es cristiano. Si usted es un judío que ha venido a Cristo, su nombre es cristiano. Si usted es un gentil que ha venido a Cristo, su nombre es cristiano. Nuestra identidad es una en la misma, pero desde el punto de vista de esa identidad espiritual, no hay distinción. No hay distinción, no hay diferencia entre el judío y el gentil. No hay diferencia entre el esclavo o el libre. No hay diferencia entre el hombre o la mujer. No hay diferencia entre el griego o el bárbaro. No hay diferencia. Somos uno en Cristo Jesús. Nuestro nombre es cristiano. ¿Cómo fue traído esto a la existencia? En el verso 16 dice, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. ¿Se da cuenta? Aquí es donde nosotros estamos delante de Dios aceptados a través de la sangre de Jesucristo. Y no hay diferencia ahí. Habiendo dado muerte en ella a la enemistad, la muerte de Cristo en esa cruz, hace que el código mosiánico ya no opere. Su muerte en la cruz trajo algo nuevo a la existencia, un nuevo hombre, un nuevo cuerpo en Él. Y el resultado es hostilidad. Ha sido puesta a la muerte. Aquello que divide estos dos grupos fue puesto a la muerte en términos de adoración. Ya no está. La pared que divide ya no está. La hostilidad puesta en muerte mató a la hostilidad. Ahora dése cuenta, algo más que vemos aquí. Verso 17, y vino y anunció paz a vosotros, que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en el mismo Espíritu. La siguiente cosa que vemos es cómo es que esta paz. ¿Quién es esta paz? Jesús. La paz se encuentra en una persona. ¿Cuál es la naturaleza de esta paz? Involucra una eliminación de algo y la creación de algo. Pero ¿cómo se experimenta esta paz? ¿Cómo entra a esta paz? Y la respuesta es que la paz se experimenta a través de su proclamación. Es por la creencia en un mensaje. Eso es lo que Pedro fue enviado a declarar a Cornelio. De hecho, Cornelio le dijo que Dios me había dicho que ibas a venir con un mensaje por medio del cual yo iba a ser salvo. Así que es por un mensaje, es la proclamación de esta paz. Verso 17. Vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos.
El Evangelio son buenas nuevas, son buenas noticias. Esto es lo que está siendo predicado, el Evangelio de la paz, las buenas nuevas de la paz con Dios, reconciliación con Dios. Hay una manera de que sus pecados sean perdonados. No estamos predicando a Israel, no estamos predicando sacrificios, no estamos predicando un código al que se debe someter a una predicación. Jesús es la realidad. Jesús es la realidad hacia donde todas las sombras apuntaban. Predicamos a Cristo y a Él crucificado, levantado entre los muertos. Así es como usted se pone en una posición correcta delante de Dios. Así que eso es lo que está siendo predicado. Pero dése cuenta de algo. ¿Quién lo predica? En el verso 17. ¿Quién lo predica? Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos. ¿A quién se refiere eso? A Jesús. Es una declaración asombrosa. Aquel en quien se encuentra la paz es el que la anuncia. Él vino y predicó paz a ustedes que estabais lejos. Es una referencia a los gentiles. Y Él predicó paz a ustedes que estaban cerca. Eso es una referencia al judío. Jesús es el predicador de la paz en este verso. Dice, ¿y cómo fue que Jesús le predicó paz a los judíos y a los gentiles? Bueno, primero que nada, lo hizo en anticipación de su muerte. Vino del cielo a la tierra y caminó en este planeta. Él declaró la verdad, que la paz con Dios se encuentra en Él. Eso es de lo que Juan 3:16 habla. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Que la paz se encuentra en Él. Así que Él lo anuncia en anticipación de que Él iba a dar su vida en la cruz y luego predica paz con su misma muerte. Cristo en esa cruz, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, ese mismo acto. Predica, anuncia al mundo. Así es como alguien se pone en una posición correcta con Dios, no por sus obras, no por sus hechos, no por sus actividades religiosas, sino que por Él en esa cruz. Así es como usted va a ser reconciliado con Dios. Y hay un ladrón que estaba a la par de Él que entendió ese mensaje. ¿No es maravilloso que un hombre fue salvo en el mismo día en que nuestro Señor fue crucificado, mientras que le ve a Él y dice, recuérdate de mí cuando entres en tu reino? Y Jesús le dice, ciertamente el día de hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús predicó ahí mismo. Así que en anticipación de su muerte y luego en la cruz, Él predicó paz. Pero tengo noticias para ustedes, amigos. Él ha predicado paz desde entonces. Desde su muerte. Yo creo que a lo que se refiere el verso, especialmente considerando de que Él predicó paz a aquellos que estaban lejos y a aquellos que están cerca. Jesús no predicó mucho a los gentiles cuando Él estuvo aquí en la tierra. Él se dedicó primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo creo que lo que Él dice en el verso 17 es que mientras que los apóstoles han estado saliendo y han estado predicando las buenas nuevas de Jesucristo, Cristo está obrando, predicando a través de ellos. Cristo ahora está predicándole al mundo a través de su pueblo. Predicándole al mundo, somos su cuerpo, ¿cierto? Dios ha escogido describirnos de una manera, lo vimos la última vez. Versos 11 al 13. Que nosotros se nos refiere a nosotros como Cristo. En el sentido de que en la iglesia Dios ha escogido manifestar la presencia de su Hijo para que a través de la predicación de su iglesia y la declaración de las buenas nuevas a través de nosotros, Jesús está hablándole al mundo. ¿A quién está siendo predicado? A aquellos que están lejos y a aquellos que están cerca. A los judíos y a los gentiles. ¿Y por qué está siendo predicado? Porque solamente hay una manera en que el hombre será reconciliado con Dios. Solo una manera, verso 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. No hay una manera para que los judíos vengan y una manera diferente para que los gentiles vengan. Solo hay una manera para que ambos vengan. Ambos encuentran acceso a Dios, su introducción al Señor, aceptación con el Padre. Ambos encuentran este acceso en Jesucristo, a través de Jesús. De lo que usted está hablando es comunión con el Dios triuno, comunión con el uno y verdadero Dios. Usted tiene una referencia trinitaria en el verso 18, porque tenemos acceso en un espíritu, es a través de Jesús. A través de Él tenemos acceso en un espíritu al Padre.
Hijo, Padre, Espíritu, comunión, reconciliation. reconciliación. How does one enter into this peace ¿Cómo that's been entra established uno a by esta the paz death que ha sido of Christ on establecida the por la muerte cross? de The Cristo answer en la is cruz? La the respuesta es a través de la proclamación de la paz, la proclamación de las buenas nuevas. Something to celebrate, isn't it? Algo Something to wonder at. de celebrar, algo de lo que tenemos que asombrarnos. Finish tonight with 4 Déjeme questions terminar for us esta in noche light of con these 4 verses. preguntas para nosotros bajo la luz de First of all, I would estos ask you, versos. have you received Primero que nada voy a God's terms of preguntarle, peace? ¿ha recibido usted los términos de Dios para la And even paz? tonight, in Aún this esta simple noche, sermon, en este sermón what are we doing? simple, We're declaring ¿qué estamos God's haciendo? terms Estamos of peace. declarando How los do you have términos de peace Dios with de God? paz. ¿Cómo How tiene do you paz con find Dios? reconciliation ¿Cómo with God? encuentra And in reconciliación that con Dios? Y en esa reconciliation with men. reconciliación con los hombres. ¿Cómo es conocida? Es conocida solamente en Jesucristo. Esos son los términos de paz de Dios. Si usted quiere ser reconciliado con Dios, usted tiene que buscar al Hijo de Dios y confiar en el Hijo de Dios. ¿Ha recibido usted los términos de Dios de paz? ¿Ha creído en su Hijo? ¿Ha confiado en Jesús para ponerle en una posición correcta delante de Dios? Su cuerpo, su sangre, su cruz es como alguien es correcto delante de Dios. ¿Ha confiado usted en Cristo para ser hecho correcto delante de Dios? Ahí está su acceso. ¿Ha confiado usted en Él? Segunda pregunta. Y si usted no ha confiado en Jesús, usted puede hacerlo ahora, justo ahora. Usted puede confiar en Él en este momento. Usted puede llamarlo en este momento. Yo le exhorto a hacer eso. Clamar a Dios como un pecador y pregúntele y pídale que sea su Salvador y crea en la promesa de Dios que cuando usted cree en el Hijo de Dios, usted será salvo. Segunda pregunta es, ¿se ha aferrado completamente a lo que es ahora su identidad como un cristiano? ¿Cuál es su nombre? Y si estamos hablando acerca de la identidad espiritual, si yo le pregunto cuál es su nombre, si usted tiene cualquier otra respuesta que no es cristiano, usted tiene la respuesta incorrecta. Y es asombroso como muchas veces en la iglesia tenemos nuestra identidad está confundida, aún en la iglesia. Y hay grandes implicaciones adheridas a eso. Mi apellido es Calvo. Yo creo que en la manera correcta yo estoy orgulloso de ser el hijo de mi padre, pero yo le digo a usted que mi identidad principal no es Caldwell. Mi identidad principal es cristiano. Si usted pregunta qué tan práctico puede ser eso, aún en días recientes tengo un familiar que ha cometido un gran pecado en contra de su esposa y se divorció de una manera no piadosa después de pasar por pasos de disciplina en la iglesia. Estoy seguro que desde su punto de vista, la sangre debe de importar más que lo que la Biblia dice. Porque este es un hombre que dice ser un cristiano aún ahora. Todavía va a la iglesia. Se fue a otra iglesia, va a la iglesia. Yo le amo. Él es mi familia. Pero ahora yo debo de escoger responderle a Él, no de acuerdo a lo que el mundo enseña, que la sangre debe de significar, pero lo que la Biblia enseña, que Cristo debe de significar. Así que mi identidad principal es mi familia de sangre en vez de mi familia espiritual. Entonces yo tengo mi identidad equivocada. Pero eso no solamente es cierto con temas de la familia. ¿Acaso su identidad principal relacionada con su negocio? ¿Acaso su identidad principal relacionada con su educación? ¿Es su identidad principal relacionada a lo que usted posee materialmente? ¿Es su identidad principal relacionada a lo que usted quiera nombrar? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es cristiano. Esa es la identidad que nos guía a todos nosotros, Jesús, nuestra identidad en Cristo. ¿Se ha aferrado completamente a lo que ahora es su identidad como cristiano? Esa es su manera principal de verse usted mismo, porque es la manera bíblica de verse usted mismo. Estas cosas han dividido a las personas en el pecado. Estas maneras en el pecado que los hombres se exaltan a sí mismos y tienen una excusa para odiar a alguien más, esas cosas son destruidas por el Evangelio. Así como la división entre el judío y el gentil fue derribada en el cuerpo de Jesús, pero está derribada en su propio corazón. Lo que me lleva a la tercera pregunta. Cristo mató a la hostilidad, pero está usted tratando de dejar que viva la hostilidad. Él murió para que la hostilidad
fuera matada. But are you still trying to let it Pero live estoy on? tratando de dejar que viva. Which gets to my last question, Lo and que me I'll lleva a just la connect última the last pregunta. Voy a, two. a Do conectar you las love all dos, of your las brothers últimas in dos. Christ as ¿Ama brothers usted in a todos Christ? sus hermanos en Cristo como hermanos en Cristo? Reconciliation with La God reconciliación con Dios means one body. Reconciliation significa with God un means cuerpo. unity, Reconciliación con Dios significa a unidad. real unity in the Una Spirit. verdadera unidad en el Espíritu. But now are we living that out? You see? Pero ¿está usted viviendo eso? And the answer for the divisions Y la brought respuesta about para by las sin divisiones is que son traídas por el repentance pecado es el arrepentimiento and faith. y fe. God, I believe what you're telling Dios, me yo about my creo lo que relationship to my tú me estás brethren. diciendo acerca de mi relación con mis hermanos. Even if that relationship I'm talking Aun si about esa is in a relación de marriage, la que estamos hablando es en un matrimonio, entre los padres y hijos, wherever you o have believers, amistades, donde sea you que see, usted tiene wherever you have creyentes, believers, there's got donde to sea be que usted this tiene creyentes, tiene que haber esta unity that is unidad preserved que es and preservada pursued y with all of our perseguida hearts, because con todos this is nuestros what corazones, Christ porque eso es lo que died to Cristo produce. murió para producir. It's a reality, but are we living Es out una that realidad, reality? pero estamos Are we viviendo en esa embracing it realidad, and estamos believing it aferrándonos and a ella y obeying creyéndola God y obedeciendo a based upon the Dios things basado He's en told las us cosas are real? que Él nos ha dicho que son verdaderas. So this is the wonder of it. Así que esta es la maravilla de ello. From an individual point of view, Desde un verses punto de 1 through vista 10, we've been individual, desde el reconciled verso 1 al 10, hemos sido reconciliados con Dios. Desde el punto de vista As we've been étnico, reconciled to God, we've mientras que been hemos sido reconciled to each reconciliados con Dios, hemos sido reconciliados los unos con los otros. other. And now there's one Y ahora new hay man un nuevo in hombre Christ en Jesus. Oh, Cristo Lord, Jesús. Oh Dios, gracias. thank you for the peace Gracias por la paz, that we know. Peace with you and peace with each other. paz contigo y paz los Precious unos con los otros. truth of gospel peace. La verdad preciosa de la paz del Evangelio. Oremos juntos. Our Father in heaven, we give you praise Nuestro Padre en el cielo, te for damos these adoración por estas verdades. truths. And I pray that your Spirit Y oro de que would tu make these Espíritu things real haga estas cosas verdaderas to our minds and hearts. a nuestras mentes y These things corazones. are real, Señor, estas cosas son reales. see them or feel about Sin them, importar think cómo about nosotros las them, vemos o Lord, pensamos may you acerca de make ellas o las these vemos. Señor, que hagas estas cosas tangible to our own tangibles a nuestra propia manera de our pensar, affections, nuestras propias our afecciones, choices. nuestras propias decisiones. Lord, what we're asking for, Señor, lo que estamos pidiendo, as we've recently studied mientras como estudiamos in a small recientemente group, is en we're un asking for illumination. lugar pequeño, estamos pidiendo iluminación, que Señor Now, tomes lo que tú let us revelas see it and sense it and y nos dejes verlo y lo pintamos y lo creamos. And Lord, in that way, Y de esa manera, let Señor, us know the fullness of your déjanos joy, conocer la plenitud de tu gozo, the fullness of joy that's la found plenitud in del gozo Christ, que se the fullness encuentra of en joy that's Cristo, found in having la been plenitud del gozo reconciled que to se you, the encuentra en el fullness ser of joy reconciliado that's contigo, found la plenitud del gozo que se in being encuentra en saber reconciled que hemos sido reconciliados to each al other. mismo tiempo los unos con los otros. And let us live in a way that says to the world Déjanos vivir en una manera que dice al mundo nuestro amor we've really los unos por los experienced otros, nuestro amor a los unos por los otros, que realmente hemos experimentado tu amor. Oro por cualquier persona en este auditorio que no conoce a Jesús, Señor, sálvalos. bring that person, those people, Trae a esa to persona, a place of desperation, to a esas personas a un lugar de not restauración, despair, but Lord, godly sorrow a un lugar de una tristeza piadosa que lleve al arrepentimiento and faith in your Son. y fe en tu Hijo. We ask for this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Let's stand together. Pongamos de pie juntos.